les da la más cordial bienvenida en mérito del 11º Congreso de Administración, la Administración ante los retos del COVID-19. Para dar inicio a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Nos distingue con su presencia el maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del ITEI, conferencista magistral. Nos acompaña el maestro César Omar Mora Pérez, jefe del Departamento de Administración. Buenos días, muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de contexto y bienvenida oficial a nuestro evento por parte del maestro César Omar Mora Pérez. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan, a las autoridades del Centro Universitario que por cuestión de agenda no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero que nos envían un cordial saludo, a nuestro conferencista magistral, el comisionado Salvador Romero Mendoza, a quien saludo y agradezco, a las y los profesores, pero sobre todo a las y los estudiantes que nos acompañan en esta transmisión. Sean todas y todos bienvenidos a esta 11ª edición del Congreso Internacional de Ciencias de la Administración. Las ediciones anteriores se ven caracterizadas por su estructura presencial. Hoy tenemos nuestra primera edición de manera virtual, ocasionado principalmente por la pandemia del COVID-19. Por ello, esta edición tiene como eje central la administración ante los retos del COVID-19, con lo que buscamos las experiencias que hemos enfrentado ante esta situación, ya que los efectos en salud y economía han transformado a las personas y las organizaciones. Dentro de la gama de opciones que hemos preparado, contaremos con 5 conferencias magistrales, un panel de expertos, 4 conferencias, 4 talleres especializados y una actividad complementaria de vinculación profesional. Actualmente tenemos 2.500 estudiantes registrados de manera electrónica, principalmente de todos los programas educativos del CUSEA, además de profesores que nos acompañarán. Las conferencias ofrecerán temáticas de actualidad, iniciando hoy con las redes sociales y continuando con estrategias empresariales para enfrentar la pandemia, sin dejar de lado las estrategias de gestión administrativa en el sector público. Además, se ofrecen conferencias para enfrentar los cambios desde el aspecto personal y un panel sobre la importancia de la innovación en la administración. Concluimos con una serie de talleres que fortalecen las capacidades profesionales de los estudiantes y su vinculación profesional. Agradezco nuevamente a las autoridades del Centro Universitario por el apoyo brindado, al equipo técnico y administrativo, a las y los profesores del departamento que colaboran de manera proactiva en estas actividades, porque juntos hacemos posible una edición más de este congreso. A nuestro conferencista magistral por aceptar acompañarnos este día, pero aún más a nuestros estudiantes porque esas actividades son por y para ustedes. Que disfruten este evento. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Gracias, maestro César Omar Mora Pérez, jefe de nuestro Departamento de Administración. Acto seguido, me permitiré presentar la reseña curricular de nuestro conferencista magistral. El maestro Salvador Romero Espinosa es abogado por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es doctorante en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Tiene la maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, así como la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, y otras más en Derecho Fiscal por la misma universidad. Tiene además especialidad en Derecho Administrativo por el Instituto Nacional de Administración Pública y la especialidad en Gestión Pública y Protección de la Información por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública. Desde agosto del año 2016 es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI. Y desde el 2018 es el director de la revista Caja de Cristal de dicho instituto. En el 2018 y 2019 fue coordinador nacional de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia. Ha trabajado como asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. También fue director del órgano técnico de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco y coordinador de la sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara. En el proceso electoral desde el 2012 se desempeñó como secretario ejecutivo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el 2015 como secretario relator en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ha publicado diversos artículos en materia de derecho a la información, protección de datos personales, derecho electoral y derecho municipal. Y es autor del cuaderno de transparencia denominado Las redes sociales digitales. Su relación con el derecho a la información
la libertad de expresión y la privacidad, presentado en el 2019. En el año 2003 ganó el segundo lugar en el premio del Concurso Nacional de Ensayo México entra en la era de la transparencia, organizado por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Damas y caballeros, es un gusto para nuestra comunidad universitaria dejar en uso de la voz al maestro Salvador Romero Espinosa con su conferencia magistral titulada Las redes sociales digitales en la era de la educación y la privacidad. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Miguel Muñoz, y por supuesto muchísimas gracias a el maestro César Omar por la invitación, y al CUSEA felicitarlos por la organización de este tipo de eventos tan importantes para la comunidad estudiantil. Y como bien refería el maestro César Omar, pues ahora de manera virtual, orillados hasta cierto punto pues por las circunstancias sanitarias de esta pandemia que pues nos han abierto la puerta y la visión de muchas cuestiones que pues hasta hace un año parecían imposibles, ¿no? Y una de esas pues ha sido la educación completamente virtual, ¿no? A la que pues se han visto orillados prácticamente todos los niveles educativos del país, ¿no? Desde kinder hasta doctorados. Estamos viviendo un proceso de adaptación, ¿no? A lo que es esta nueva realidad. Y sin duda alguna, pues dejará marcado, independientemente de que esperemos que muy pronto superemos esta pandemia a través de las vacunas, de los medicamentos, de la propia inmunidad de rebaño, como se le también ha denominado pues a contagio masivo o de alto porcentaje de la población. Independientemente de ello, pues el rastro, las consecuencias que ha dejado esta pandemia van a permanecer por muchos años. Y una de esas consecuencias que creo que es pues positiva o beneficiosa para todos es el uso de las plataformas digitales, de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la educación. Este uso que, pues, insisto, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? En desarrollo, estaba pues relegado, no quiero decir totalmente, pero sí en un alto porcentaje de planteles escolares era completamente desconocido el uso de las tecnologías y de las plataformas tecnológicas para pues exponenciar la posibilidad de la educación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en parte sobre las redes sociales digitales y su impacto en la educación, y sobre uno de los temas que a mí más me preocupa, que es el tema de la privacidad, ¿no? Los riesgos a la privacidad que supone el uso masivo que actualmente estamos teniendo de las redes sociales digitales, ¿no? Y en ese sentido es que vamos a compartir hoy, el día de hoy, una breve presentación a la cual he titulado Las redes sociales digitales, su relación con la educación y con la privacidad, ¿no? Que es, pues, insisto, el tema que a mí más me preocupa. Vamos a hablar en general de cuáles son los pros y los contras de usar redes sociales digitales para temas educativos, pero sin duda alguna uno de los contras o de los riesgos más grandes que es el de la privacidad, y es en el cual además me he especializado desde mi cargo como comisionado del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de Jalisco. Para efecto de iniciar esta presentación, me gustaría que hiciéramos brevemente unos ejercicios y unas preguntas de reflexión. Quisiera que todos teclearan www.menti.com. No sé si estén familiarizados ya con esta plataforma, pero es una de las muchas plataformas que se utilizan justamente para de alguna forma interactuar en temas de educación. Entiendo que se está transmitiendo por Facebook, por lo cual quizá para algunos de ustedes sea complicado el moverse entre Facebook y la plataforma, pero bueno, quienes puedan hacerlo sin salirse pues de la transmisión, pues los invito a que lo hagan. Insisto, www.menti.com, y aquí vamos perdón, me salí. Aquí está. Vamos a contestar algunas preguntas a través del portal.
utilizando el código que aparece ahí arriba en su pantalla. Es el código 21 25 28 1, 21 25 28 1, y con este código, a través de la plataforma Menti, ustedes van a poder contestar alguna de estas posibles respuestas. La pregunta es si tienen alguna cuenta de redes sociales digitales desde las cuales realicen actividades escolares y también compartan cuestiones sobre su vida personal, sobre su vida privada, para ver más o menos cuál es el lugar donde estamos parados actualmente. Tenemos el espacio de 3 minutos aproximadamente para contestar, así que quienes no estén familiarizados con la plataforma, bueno, es muy sencilla de utilizar, únicamente es escribir el código que aparece ahí arriba de su pantalla, el 21 25 28 1. No sé si se alcance a ver en la pantalla, pero es el 21 25 28 1. Si no se alcanzara a ver, es 21 25 28 1. Y bueno, pues ahí están ya llegando las respuestas. Estamos viendo pues que la mayoría de ustedes utiliza las cuentas o sus plataformas de redes sociales digitales o sus cuentas personales para ambas cosas, es decir, para cuestiones relacionadas con la escuela y para cuestiones relacionadas con su vida personal. No sé si haya un poquito de lag, de retraso, pero bueno, de todos modos estoy dejando tiempo suficiente para que participen la mayor cantidad de asistentes posibles. Bueno, pues ahí están prácticamente ya muy marcados cuáles son las tendencias y los resultados. Estamos viendo pues que la gran mayoría de los que responden mezclan ambas cuentas, ¿no? Y es justamente por eso la razón de esta conferencia que está relacionada con la privacidad, porque, como lo vamos a ver más adelante, mezclar ambas cuentas para cuestiones o actividades escolares o profesionales y cuestiones de la vida personal, pues conlleva riesgos a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, que pues debemos de conocer, ¿no? Para efecto de tratar de limitarlos. Hay el porcentaje minoritario solo lo utiliza para actividades escolares. También es minoritario, con 20 respuestas, quienes solo lo utilizan para su vida personal. Hay quien divide, quien tiene una cuenta que usa para su vida personal y otro tipo de cuentas que usa para actividades escolares. Y hay 20 personas que no tienen cuentas de redes sociales digitales. Bueno, interesante, ¿no? Creo que hoy en día es difícil de encontrar personas que ya no utilicen cuentas de redes sociales digitales. Y la segunda parte de esta encuesta es la siguiente. Vamos a ver cuál es su plataforma de redes sociales digitales favorita. Exacto, es el mismo código y ahí están ya estoy empezando a ver que están cayendo las respuestas. Evidentemente, pues todas las plataformas pueden tener aplicaciones o utilidad en el ámbito académico, ¿no? Hay algunas más que otras, por supuesto, de acuerdo pues también a la profesora o al profesor que desea utilizarlas,
pero justamente ayer que estaba preparando esta presentación, pues descubrí usos interesantes. Por ejemplo, en Twitter se pueden utilizar proyectos a través de hashtags, ¿no? Que hacen que de alguna forma se pueda identificar por quien encabeza el proyecto educativo, los ejercicios que se hacen de cualquier cantidad de materias. No hay una limitación como tal, pero el profesor o la profesora puede identificar a través de un hashtag predeterminado los trabajos o el trabajo que encomendó, ¿no? Y este tipo de hashtags muchas veces pues pueden ser además utilizados no solo por un grupo, sino que se pueden abrir, ¿no? a grupos no solo aquí en Guadalajara, sino a lo mejor en todo el país o en toda Latinoamérica, y hacer proyectos educativos muy interesantes, ¿no? Que eso de los hashtags pues es de alguna forma también posible a través de otras plataformas como Instagram, pero Twitter es la que más facilita, ¿no? El uso de los hashtags para identificar rápidamente un tema o los tweets relacionados con un tema en concreto. WhatsApp pues, se ha convertido también en una herramienta indispensable. Hay un tema con WhatsApp importante que ahora con el tema de los grupos realmente ya puede ser considerado también como una plataforma de redes sociales. Originalmente fue concebido más como un tema de mensajería directa, ¿no? Parecido a un SMS, pero con más, más fácil de utilizar. Pero ahorita entre los grupos de WhatsApp y la posibilidad de compartir estados en WhatsApp, pues definitivamente WhatsApp ya es una plataforma de redes sociales digitales. De hecho, pues ya hay muchos usuarios que prefieren compartir cuestiones, publicaciones o cuestiones de diversa índole, memes o personales en WhatsApp que en Facebook o que en Instagram, ¿no? Entonces, definitivamente WhatsApp ya se ha posicionado también como una plataforma de redes sociales importante. Y miren, pues aquí está prácticamente en segundo lugar, abajito de Facebook. Y bueno, de entrada llama la atención que los 3 primeros lugares pertenecen al mismo corporativo, a Facebook. Tanto Facebook como WhatsApp como Instagram son propiedad de la misma persona, del mismo dueño, de Mark Zuckerberg, lo que habla pues del monopolio tan importante que tienen este imperio, ¿no? que ha fundado esta persona. Muy bien, vamos a hacer una tercera ejercicio antes de comenzar ya propiamente la exposición, que es importante este ejercicio para, poder reflexionar sobre lo que vamos a platicar. Ahí está, miren, el código es 89 61 57 3 81. Aquí, para quienes ya hayan contestado el anterior, les recomiendo refrescar su ventana de menti.com para que puedan incorporar el nuevo código, refrescar o abrir y cerrar el navegador o refrescarlo. ¿Ok? Esta es una pregunta abierta que me interesa conocer algunas de sus respuestas que van a empezar a aparecer en pantalla sobre cuáles consideran ustedes que son los principales riesgos que tiene un estudiante, un profesor, cuando utiliza sus cuentas personales de redes sociales, digitales, para realizar actividades escolares, es decir, actividades públicas, ¿no? Que de alguna forma son visibles o accesibles por sus compañeras y compañeros de salón, ¿no? Por cualquier miembro de la comunidad universitaria, ¿no? Y también los profesores corren riesgos, ¿no? Corren riesgos porque, por ejemplo, cuando crean grupos de WhatsApp con su número personal, pues se vuelven visibles su número personal pues para todo el salón que está en el grupo, y después empiezan a recibir mensajes directos en días y horas inhábiles, y eso por supuesto que es una invasión a la intimidad, ¿no? Del profesor. De igual manera, cuando se crea un grupo, pues todos los que estén en el grupo pueden ver los números personales de otras personas, y a lo mejor hay quien no le gusta compartir su número personal con nadie, pero si lo obligan, porque si no está en el grupo, pues no va a obtener la calificación, pues lo tiene que hacer.
y pues de alguna forma eso también puede ser considerado una invasión a la intimidad, sobre todo cuando no sabemos configurar adecuadamente nuestras cuentas para protegerlas de que las vean, por ejemplo, personas que no estén aceptadas, ¿no? Incluso WhatsApp tiene la función de que tú puedas seleccionar quién ve tus estados, tú puedas seleccionar quién ve tu foto de perfil, es decir, incluso WhatsApp trae configuraciones. A ver, ya están ahí llegando muchas respuestas. El tema del hackeo, el tema de robo, de spam, de que no hay privacidad, ¿no? El hostigamiento, ¿no? Que te empiezan a mandar mensajes de, hola, ¿cómo estás? ¿A qué hora sales por el pan, ¿no? Pues eso obviamente pues es un hostigamiento que no se daría si no tuvieran conocimiento o acceso a tu teléfono o a tu cuenta personal. Tu ubicación personal, bullying, invasión a la intimidad, ver fotografías, recibir odio, acceso a toda tu info, confusión de información, se presta a acoso. Excelente, pues miren, están cayendo muchísimas respuestas, pero pues se están agrupando ahí las más importantes al centro, las que más se repiten, que son las relacionadas o con violaciones a la intimidad o a la privacidad, por un lado, o acoso, ¿no? Hostigamiento por el otro, o sea, ya un tema ya de bullying, de violencia. Y el tercer grupo sería el de hackeo o el de robos de identidad. O sea, creo que en estos tres grupos se van acomodando prácticamente todos los principales riesgos que ustedes están comentando, ¿no? Uno relacionado con seguridad, que tiene que ver con robo, con hackeo, con suplantación incluso de identidad. Es muy fácil suplantar ahora la identidad digital de alguien, ¿no? Nada más te metes a su cuenta, bajas muchas fotos, abres una nueva cuenta con esas fotos y puedes suplantar la identidad si tienes el nombre. Ok, bueno, ahí cerramos ya la votación, pero pues como ustedes pueden ver, son muchos los riesgos que hay cuando le damos acceso a tantas personas de nuestras cuentas personales. Y es uno de los grandes retos que la educación tiene que resolver, ¿no? Porque también estamos utilizando, por ejemplo, nuestros correos electrónicos personales, ¿no? Que es un tema que también, pues, ya puede llegar a ser objeto de, pues, una especie de invasión a tu intimidad innecesaria. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, casi todo el mundo tenemos configurado nuestro correo personal con nuestros equipos móviles. Y como, digamos, como el vínculo que de alguna forma permite que nuestra cuenta sea respaldar pues todo el contenido de nuestra cuenta, de tal forma que si perdemos el equipo, pues a través de esa cuenta podamos recuperar gran parte de la información. Y eso a la vez pues nos genera notificaciones y nos genera que cuando nos llega un correo electrónico pues lo vemos. Entonces, ¿hasta qué punto es viable o hasta qué punto es recomendable el que utilicemos la misma cuenta personal de correo electrónico para cuestiones académicas, laborales o profesionales? Porque yo creo que eso sí se vuelve también un tema de invasión a la intimidad innecesaria, ¿no? Estar en domingo, en la noche y todo, estar recibiendo correos del trabajo o de la escuela, pues a lo mejor no es tan sano, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer, y es de lo que vamos a platicar hoy, es una nueva cultura, ¿no? Una nueva cultura donde aprendamos a dividir y aprendamos a utilizar estas plataformas, pero aprendamos a dividir su uso de la vida personal, de la vida profesional, académica, laboral, etcétera. Tenemos que empezar a pintar una raya para poder, de alguna forma, tener o seguir teniendo espacios de privacidad, de intimidad, de ajenos, pues, a la actividad profesional o personal. Y, pues, de eso vamos a platicar. No sé si ustedes conocen la historia o la leyenda griega de la caja de Pandora. La caja de Pandora, que en realidad no era una caja, era una especie como de jarrón gigante, muy hermoso, bueno, pero a la hora que lo tradujeron se tradujo en vez de jarrón como caja, pero bueno, la historia básicamente es que la caja de Pandora era un regalo o era un cofre muy vistoso, muy atractivo, y que supuestamente estaba lleno de regalos, ¿no? Que había generado Zeus, pero en realidad era una trampa.
Entonces, muy atractivo el empaque, pero a la hora que la abren, pues surgieron o se desataron muchos males para la humanidad. Bueno, pues probablemente las redes digitales, las redes sociales digitales, probablemente sean la caja de cristal, la caja de Pandora moderna, ¿no? La caja de Pandora del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias totales o finales, ¿no? La historia todavía no ha juzgado el papel de las redes sociales en su magnitud. ¿Por qué? Porque todavía estamos en proceso de conocer su magnitud, por eso no la podemos juzgar todavía. Pero ya ha habido o existen muchos elementos que nos permiten tener elementos para pensar que pueden ser más perniciosas que beneficiosas para la sociedad en general, ¿no? Por supuesto que el tema de Cambridge Analytica, que sucedió con la elección de Donald Trump hace 4 años y que se dio a conocer hace un par de años y que generó esta serie de controversias y de comparecencias ante el Senado y ante la Cámara de Representantes norteamericana por parte del dueño de Facebook, pues nos abrieron los ojos de los riesgos que existen detrás de estas plataformas, ¿no? Entonces, pues todavía no sabemos si estamos frente a esta nueva moderna caja de Pandora o no. Lo cierto es que sí sabemos que existen muchos riesgos implícitos con el uso irresponsable, ¿no?, de las mismas. ¿Cuáles son los principales pros, los principales beneficios del uso de las redes sociales digitales en el contexto educativo, en el contexto de aplicación para el conocimiento? Pues por supuesto que sí los hay, ¿no? Uno de ellos, pues, es que los jóvenes se encuentran muy familiarizados con estas plataformas, ¿no? Si tú les pones plataformas que no conocen, por muy didácticas que en su momento puedan llegar a ser, pues si no están familiarizados con ellas, pues va a ser difícil que se enganchen. Y en cambio, con las plataformas tradicionales de redes sociales digitales como Facebook, ¿no?, como Instagram, como WhatsApp, como Twitter, como YouTube, pues existe mucha familiarización con las mismas, ¿no? Al grado de que, pues, y no solo los jóvenes, sino ya prácticamente toda la población está familiarizada con el uso de estas plataformas más mainstream, ¿no?, las principales. Entonces eso permite, pues, que se pierda o que se ahorre todo ese tiempo que implica el aprender a usar una plataforma. ¿Por qué? Porque ya prácticamente todos la sabemos usar. Entonces, cuando una profesora, un profesor decide utilizarlas, bueno, pues ya no tiene que empezar a explicar cómo funcionan, sino que ya puede ir directo al grano, ¿no? Directo a explotar todas sus herramientas y todo lo que se puede aprender de ellas, o todo lo que se puede explotar, ¿no?, de ellas. Permiten también una creación de espacios muy amplios para el diálogo, el análisis y el debate de temas e ideas. Uno de los grandes problemas que se están viviendo actualmente es el llamado efecto de la caja de resonancia, ¿no? Las plataformas de redes sociales manejan algoritmos y esos algoritmos funcionan para mantenernos enganchados la mayor cantidad de tiempo posible en esas plataformas. Y entonces esos algoritmos, ¿qué hacen? Descartan los temas que no nos gustan, ¿no? Entonces van generando cajas de resonancia. Si ven que a ti nada más te gusta darle like a publicaciones de carros, por ejemplo, pues te va a empezar a mandar lo más que se pueda de carros y de automóviles. Digo, creo que todos hemos vivido una experiencia similar y hasta incluso hemos vivido el tema de que creemos que nos escucha el celular porque hablamos a lo mejor de ir de vacaciones, ¿no?, a San Miguel de Allende, y de repente nos empieza a sugerir San Miguel de Allende hoteles y San Miguel de Allende Airbnb, etcétera. Bueno, pero esa caja de resonancia que generan las redes sociales con el objeto de mantenernos cautivos, excluye todo lo que no nos gusta. Automáticamente dejamos de ver cosas, opiniones, publicaciones de cosas que no nos gustan, ¿no? El algoritmo lo hace. Entonces, el hecho de que desde el punto de vista educativo se utilicen las redes sociales para generar grupos de debate, de análisis de temas, permite que de alguna forma hackeemos, ¿no?, ese algoritmo. ¿Por qué? Porque quien nos guíe, el profesor que nos guíe, nos va a regresar a ver
temas, publicaciones, opiniones que no nos gustan, y es muy importante conocer las opiniones que no nos gustan, en las que no estamos de acuerdo, de ya sean políticas, deportivas, religiosas, filosóficas, de lo que sea, que no estemos de acuerdo, para evitar el que caigamos en esa caja de resonancia. Y el uso de las redes sociales en la educación ayuda mucho, puede ayudar mucho a que a través de una orientación adecuada se abra nuevamente el debate y volvamos a ver o a conocer opiniones y temas en los que normalmente nunca nos aparecerían en nuestro timeline, ¿no? Eso únicamente lo vamos a ver en grupos en los cuales pues de alguna forma obligatoriamente tengamos que estar por un tema de la universidad, de la clase, de la materia en particular, ¿no? Obviamente que también permite incrementar la colaboración y la interacción, ¿no? Digo, en mi época universitaria, pues cuando nos dejaban trabajos en equipo, híjole, la verdad es que yo estudié en el CUCH, ¿no? Que está ahí por la Normal, y tenía compañeros que vivíamos, éramos compañeros que vivíamos en las 4 esquinas de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando nos dejaban un trabajo de equipo, híjole, si te tocaba con alguien que viviera muy lejos, era un relajo. O sea, para ponernos de acuerdo, más de 3 o 4 personas, equipos de más de 3 o 4, era un verdadero relajo. Todavía de 3 o 4, pues ahí era un poquito más fácil organizarse y nos veíamos ahí mismo cerca, saliendo, ¿no? Algunos trabajábamos, pero de alguna forma 3 o 4, pero ya más de 3 o 4, verdaderamente era imposible. Ahora, gracias a las plataformas de redes sociales, ¿no? A los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook, a los hashtags en Twitter, etcétera, etcétera, es posible que se hagan trabajos de muchos más integrantes, ¿no? Que muchas más personas puedan participar y trabajar colectivamente en un trabajo, en conseguir un fin. Y esto es muy importante porque en el trabajo colaborativo, pues es exponencial, ¿no? Cuando se funciona bien un equipo, un trabajo en equipo, no es sumar el 1 más 1 más 1 más 1, pues igual a 4, no, es exponencial, ¿no? Ya cuando son 3 se multiplica por 3 y luego por 4, entonces los resultados pueden ser exponencialmente mejores que si se hace individual, ¿no? O si se hace, pues, de alguna forma aislada, ¿no? Entonces, las redes sociales permiten esta interacción, esta colaboración, esto que llaman los científicos el peer-to-peer review, ¿no? Que es importantísimo para digamos, desarrollar conocimiento científico. Es posible ya para cualquier grupo de estudiantes gracias a las redes sociales digitales, ¿no? Hace algunas décadas, pues únicamente los científicos podían tener este tipo de colaboración porque tenían redes grandes, tenían sus revistas, sus publicaciones, estaban revisándose. Ahora, cualquier trabajo, si yo hago un ensayo, ¿no? Sobre un tema, 2, 3 hojas que me encarguen, un artículo, un ensayo, ya lo puede revisar prácticamente toda la universidad al día siguiente que yo lo hice, ¿no? Entonces eso es muy importante y obviamente lo facilitan muchísimo las redes sociales, lo pueden facilitar muchísimo. No porque no se pueda hacer con otras plataformas, pero este tipo de plataformas, sobre todo las más comunes, pues ya son de dominio popular y por lo tanto más fáciles de utilizar. Incrementa la participación de todos. Esto es súper importante. También yo recuerdo cuando en mi época de estudiante, ya hace muchos años, pues normalmente en clase nada más participaban diario los mismos 2 o 3 o 4, ¿no? O sea, los mismos que levantan la mano, los mismos, pues los más extrovertidos o los más estudiosos. Y hay muchas opiniones de personas introvertidas que en un salón de clases frente al auditorio no se animan a participar, y las redes sociales pues permiten que puedan también participar en una igualdad de condiciones, ¿no? Si está bien orientado el grupo generado por el maestro o por la maestra, la profesora, se pueden generar condiciones, ¿no? Para que todos participen en igualdad de condiciones y no nada más los más extrovertidos y los más, o los que estudian más o los que se creen más estudiosos participen, sino que todos podamos entrarle a participar y a platicar y a contestar, ¿no? Preguntas o opinar sobre todos los temas que se estén viendo en el salón de clases. En este caso puede ser material en la aula virtual, pero a través de estas plataformas. Encomendar elaboración de tareas colaborativas y proyectos productivos. Bueno, creo que ya en el punto anterior, cuando hablé de la colaboración y la interacción, también abordé ya sobre este tema, ¿no? La posibilidad que generan de que se hagan proyectos en equipo productivos y colaborativos de mucho mayor envergadura de lo que se producían antes de que existieran estas plataformas.
Y esta que me parece súper importante, promover la creatividad de los estudiantes, ¿no? La verdad es que hay plataformas, ¿no? Como YouTube, como Facebook, como Instagram, pues que sí, han de alguna forma sacado el lado artístico, ¿no? De muchos y de muchas estudiantes que no sabían que lo tenían a través de sus diferentes herramientas y aplicaciones. Y actualmente una plataforma muy criticada de redes sociales digitales, digo muy criticada, digamos así, por un sector de la población, ¿no? Más adulto, pero muy utilizada por los jóvenes, es TikTok, y TikTok tiene una cantidad impresionante de herramientas para promover la creatividad de los estudiantes. Yo creo que un maestro, una maestra que tenga una visión, una apertura no sesgada, digamos, de este tipo de plataformas, puede utilizarlas y puede explotarlas para que sus alumnos desarrollen su creatividad a niveles verdaderamente impensables hace apenas unos años. Entonces, definitivamente que explotarlas para eso es muy interesante. Imagínense exponer, miren, por ejemplo, un tweet, ¿no? De 240 caracteres, puede ser un reto verdadero escribir tweets. Entonces, si tú como maestro dices, a ver, tienen que resumir todo el libro en un tweet, ¿no? A ver, ¿no? Eso va a poner realmente a pensar. Creo que fue Mark Twain, el que escribió una vez una carta como de 6 hojas, y al final de la carta, no me acuerdo si era a su esposa o era una carta entre amigos, pero lo interesante de esa carta es que al final de su carta le dijo, oye, y finalmente te pido una gran disculpa por la extensión de mi carta, pero es que casi no tenía tiempo y por eso me quedó tan larga, ¿no? Es mucho más difícil ser breve que explayarse y la palabrería, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejercicios como ese, ¿no? Pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Sintetiza todo en un tweet o expon, ¿no? Por ejemplo, el tema de la evolución en un TikTok que no dure más de 30 segundos, ¿no? Toda la evolución en 30 segundos. O sea, y entonces el estudiante, en vez de que le dé flojera, eso sí me gusta usar TikTok, entonces nada más lo voy a usar, pero ahora para temas educativos, hay formas de explotar estas plataformas para que los alumnos aprendan, ¿no? Que al final de cuentas es el objetivo, que aprendan, que hagan suyo el conocimiento, ¿no? Que sí lo aprendan, ¿no? Con H también. Entonces, y ahora vamos al otro lado, ¿no? Al lado que también es muy importante hablar de él, que son los contras, ¿no? Por supuesto que uno de los principales contras, pues es que distraen mucho, ¿no? O sea, las redes sociales y la procrastinación van muy de la mano, ¿no? Cuando alguien normalmente está queriéndose concentrar, pocas cosas te distraen más que estar volteando a ver tu WhatsApp, a ver si alguien te escribió, o estarte metiendo a Facebook, a ver si alguien ya reaccionó a alguna de tus publicaciones, o Twitter, o Instagram, o lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que constituye una distracción permanente, ¿no? O sea, tú te metes a ellas con el mejor objetivo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos recordado un pendiente muy importante que teníamos que hacer o revisar, y sacamos el teléfono celular y vemos mensajes, y de repente 15, 20 minutos después no hemos visto el pendiente para el cual sacamos el celular, ¿no? Entonces, llámesele a hacer una tarea o mandar un trabajo, lo que sea. Entonces, sí son una distracción y eso es innegable, ¿no? El ciberbullying, por supuesto, que fue uno de los temas que más se comentó en el ejercicio que hicimos ahorita al principio, ¿no? Ciberbullying como un riesgo de usar redes sociales. ¿Por qué? Porque si mezclamos la red social personal con la red social escolar o profesional, pues vamos a darle acceso a muchas personas que a lo mejor van a utilizar nuestras publicaciones para ofendernos, atacarnos, ¿no? Menospreciarnos, ¿no? Todo lo que se conoce como ciberbullying, que de otra forma no hubieran tenido acceso a esas publicaciones si no hubiéramos abierto la puerta al utilizarlas con fines profesionales o educativos. El acceso a contenido inapropiado, bueno, pues tampoco, ¿no? No es novedad que hay plataformas en las que se permite, pues, publicaciones, fuertes, ¿no? Para, digamos, no solo pornográficas, sino también violentas, gráficas, etcétera, ¿no? Entonces,
obviamente, pues como profesor o profesora, pues no quieres exponer a tu alumno a eso, ¿no? Que diga, no, pues es que lo vi porque yo ni tenía cuenta de Twitter, pero pues la tuve que abrir porque el profesor nos pidió y ahí me encontré con todo ¿no? Tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente es un contra, ¿no? Que sí vamos a exponer un poco al alumnado a publicaciones inapropiadas. También incentiva el uso de trampas, ¿no? Obviamente, pues el tema de los trabajos, ¿no? O sea, estar ayudándose con los trabajos, con la información, ¿no? Lo que antes pues copiabas ahí, ahora en el examen, ahí en el salón de clases el examen, ahora ya con redes sociales esto se puede exponenciar porque pues ya no nada más tienes acceso a los trabajos de los de tu grupo, ¿no? Ahora tienes acceso a trabajos pues de a lo mejor de toda la universidad, ¿no? A través de se pueden crear grupos donde empiezan a subir los trabajos, ¿no? Me comentaban por ahí, cuando me hicieron esta invitación a este seminario internacional, que se han creado grupos, por ejemplo, para criticar a los maestros, ¿no? A los profesores, y que ahí están subiendo información de los profesores, y que obviamente pues esto pues ha molestado o molesta a los profesores, porque además pues puede llegar a violar su intimidad, pero pues a final de cuentas es una especie de trampa, ¿no? Están haciendo trampa a los estudiantes para pues tratar de evitar a los profesores más estrictos, ¿no? A los que dejan más tarea, etcétera, etcétera. Es una trampa, y buscar los más barcos, ¿no? ¿Cuál es el Titanic mayor de la universidad? Y ahí están tratando de buscarlo. Y eso es una trampa, ¿no? Es una trampa en contra del aprendizaje y en contra pues de lo que es la buena fe en el uso de estas plataformas. Este otro tema también es importante, ¿no? Desincentiva el contacto humano. O sea, está bien, la pandemia nos obligó a esto, pero no podemos vivir nada más de esto, creo yo. Yo creo que renunciar al contacto humano, decir que podemos sustituir completamente las interacciones sociales con este tipo de plataformas, me parece muy grave, porque a final de cuentas la empatía que genera el estar en contacto físico, en el mismo lugar, en el mismo salón, digo, por ejemplo, a mí en este momento, pues me gustaría muchísimo más estarlos viendo de frente, estar platicando con ustedes de frente, que estar viendo un circulito, ¿no? Negro de aquí de mi computadora, ¿no? Que es como que impersonal, no lo estoy viendo, no sé a quién le estoy hablando, no sé si me están poniendo atención o no, y eso pues realmente es complicado, ¿no? Es complicado, tiene uno que mentalizarse, ponerse el chip, y yo creo que ustedes también es mucho más fácil que se distraigan si no me están viendo que en este momento, ¿no? Entonces, pues definitivamente el hecho de querer suplantar Ahora, las plataformas, yo creo que eso es lo que quisieran, ¿eh? Pero las plataformas de redes sociales quisieran tenernos ya para todo metidos ahí, ya hasta para la comida familiar, todos en su Facebook y en su Twitter, y no pelar a los demás. O sea, eso es lo que las plataformas quisieran. Y desgraciadamente ya lo vemos, ¿no? En las comidas familiares, en las mesas, ¿no? En un momento en que tendríamos que aprovechar para convivir, tener contacto humano, pues seguimos ahí conectados, o sea, estamos todo el día conectados, y todavía llegamos a la mesa de la cocina y del comedor, nos sentamos y seguimos conectados. Yo creo que eso, pues es obviamente un problema que tenemos que empezar a atacar, porque si no, pues nos vamos a vivir en una realidad más virtual que real, y eso pues va a tener consecuencias, porque pues de alguna forma nos vamos a desensibilizar como humanos, ¿no? Y cualquier desensibilización como humanos, pues es un retroceso, creo yo, ¿no? A lo que se ha conseguido. La desinformación que generan. A ver, el otro día, esto es de esta semana, empezaron a compartir un video muy chistoso, donde la vicepresidenta de Venezuela decía que esta semana todos los venezolanos podían salir a la calle sin problema, porque habían llegado a un acuerdo, un pacto con el virus, con el COVID-19, para que no hubiera contagios esta semana, ¿no? Y de muchos lados vi que lo compartieron como algo real. O sea, está bien hecha la edición, porque además, pues, como tiene cubreboca la vicepresidenta, pues no es complicado pues hacer que un sonido, empalmar un sonido sobre otro. Pero yo desde que lo vi sabía que era fake, o sea, no ocupé más que, ¿cómo se llama? Escuchar el mensaje para decir, bueno, esto obviamente no lo puede decir ni siquiera bueno, no me atrevo mejor a asegurar eso, pero lo vi como algo muy, muy, muy inviable, ¿no? Inmediatamente lo descarté como algo que fuera real.
Y ahí lo dejé, y después vi que me empezó a llegar en varios grupos de WhatsApp, y lo empecé a ver en Facebook, y lo empecé a ver en Twitter, y la gente creyendo que sí era real, ¿no? Incluso ayer vi que criticaron ya a un artista que también creyó que era real y lo publicó como algo real, cuando era evidente que era era fake, ¿no? Que era un video editado. Pero bueno, desgraciadamente mucha gente ya se quedó con la idea de que es real y que la vicepresidenta de Venezuela sí dijo que había llegado a un acuerdo con el virus para que en una semana no contagiara a nadie, ¿no? Entonces, bueno, de ese tamaño, o sea, esa noticia que parece ser a simple vista falsa, pues se volvió viral y con mucha gente creyéndose la que era verdad. ¿Qué porcentaje? No sé, pero la mayoría o un alto porcentaje de los que lo compartieron sí creían que era verdadero. Y otro tema, por supuesto, importante es el de la adicción, ¿no? Es un tema muy importante. La semana pasada comparecieron ante el Congreso norteamericano Jack Dorsey, el fundador de Twitter, y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y salió el tema de la adicción a las redes sociales. Le preguntó ahí, creo que fue el senador Ted Cruz, no recuerdo quién les preguntó, pero el chiste es que les dijeron que sus plataformas pues estaban generando adicciones. Y la respuesta de Zuckerberg fue, no hay ningún estudio, no hay ninguna evidencia, no es concluyente el hecho de que las plataformas de redes sociales digitales como Facebook generen adicciones, ¿no? Y Jack Dorsey, por su parte, fue muy diferente. Él dijo, la verdad, yo sí creo que aunque no haya estudios que lo confirmen al 100% científicamente, yo sí creo que como cualquier cosa en la vida, pueden generar una adicción, ¿no? Estas plataformas. Entonces, bueno, no quiso decir que ni siquiera lo creía posible, ¿no? Simplemente lo negó, lo cual me hizo recordar que las compañías tabacaleras hace 30 años, esa era su posición, ¿no? Decían, no hay ningún estudio científico concluyente que digan que el tabaco es adictivo y genera o aumenta la probabilidad de tener cáncer, ¿no? Entonces, como no había ningún estudio concluyente, pues entonces no se podía afirmar que fuera cierto. Y eso es más o menos la postura que tiene ahorita Zuckerberg de Facebook. Pero Jack Dorsey sí dijo, yo la verdad sí creo que lo pueden generar, aunque no haya un estudio. Entonces, ojo, o sea, por lo menos uno de los dos grandes cabezas, ¿no? De lo que son las redes sociales digitales en el mundo, ya reconoció que él sí cree que pueden generar una adicción, ¿no? Eso ya es ganancia, ¿no? Y eventualmente se comprobará, ¿no? Yo creo que es muy, pero muy probable que se compruebe en el corto o mediano plazo, pero mientras se comprueba o no se comprueba, pues no van a haber restricciones mayores a su uso. Sin embargo, creo que todos tenemos que estar conscientes que por sentido común sí es posible que nos genere una adicción el uso de estas plataformas. Y finalmente, vulneraciones graves a nuestra privacidad, ¿no? Esto también es muy importante y es de lo que voy a hablar más en el cierre o lo que viene de esta presentación. ¿Cuáles son esas posibles vulneraciones graves a la privacidad? Bueno, para hablar de este tema de la privacidad en las redes sociales digitales, bueno, primero creo que es importante que conozcamos cuáles son los datos personales y qué es la privacidad, ¿no? Primero tenemos que entender que datos personales se refieren a cualquier información que haga una persona física identificada o identificable. Cualquier dato que te haga identificable es tu dato personal, por ejemplo, tu nombre, ¿no? O sea, que te haga identificable con tu nombre, ese es el primer dato personal, el nombre. Y respecto a ese dato personal, pueden existir otros que te hagan identificables, ¿no? No necesariamente el nombre, pero te pueden identificar a través de otros datos personales tuyos, ¿no? Y hay otros datos personales que son los sensibles, que la ley establece como sensibles, y que son aquellos que pueden generar o que puedan dar origen a discriminación en tu perjuicio, ¿no? ¿Varía la sensibilidad? Sí varía, ¿no? Para lo que a algunos es sensible, para otros no. Pero todo aquello que pueda dar origen a un acto de discriminación en tu contra, o que consideres tú que vulneró tu dignidad, o que puso en riesgo tu vida, por ejemplo, o tu estabilidad emocional, o tu salud, ¿no? Cualquier dato que viole lo que tú consideres la esfera más íntima de tu vida personal es un dato que la ley considera sensible. Algunos ejemplos de datos personales, por ejemplo, están los datos relacionados con la identidad, ¿no?
tu nombre, tu edad, tu domicilio, tu sexo, estado civil, RFC, CURP, etcétera. También hay datos personales patrimoniales, como tus cuentas bancarias, saldos, tus bienes, tus propiedades, etcétera. Si tienes acciones en alguna sociedad, etcétera. Los datos de salud, ¿no? Tu expediente médico, ¿no? Todas las recetas, ¿no? Médicas, consultas que realices, etcétera. Biométricos, tus huellas digitales o dactilares, ¿no? Tu iris, tu voz. Por supuesto que tu voz es un dato personal importante. Imagínense que alguien tuviera acceso completamente a su voz, ¿no? Todo lo que podría hacer con una llamada telefónica, ¿no? Tu firma autógrafa, por supuesto, y tu ADN, ahora que están muy de moda estas empresas que te venden el paquete de decirte de dónde vienen tus ancestros los últimos 500 años y que a cambio se quedan con tu ADN, ¿no? Que es un dato personal sensible y muy importante. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con tu ideología, tu afiliación política, tu religión, incluso tu película favorita o tu canción favorita puede llegar a ser un dato personal sensible, ¿no? A lo mejor te gusta andar presumiendo cuál es tu canción favorita, cuál es tu película favorita, pero hay gente que quiere tener muy reservado ese dato, ¿no? No quiere que nadie sepa cuál es su película, su canción favorita, o que muy pocos lo sepan, entonces eso es un dato personal sensible. Y además tenemos los datos personales digitales, que estos son los que están vinculados con las redes sociales digitales y que son aquellos que compartimos, nos demos o no nos demos cuenta cada que navegamos por Internet, y en general y en particular cuando utilizamos alguna plataforma de redes sociales, como la dirección IP, ¿no? Que entre otras muchas cosas te dice el lugar desde donde te estás conectando. También los portales que visitas y tus hábitos de navegación, ¿no? Que estas famosas cookies que van dejando un rastro de todos tus hábitos de navegación, de tal forma que cada que visitas un portal, el portal ya sabe qué visitaste del portal la última vez que estuviste ahí, y entonces ya te puede empezar a sugerir diferentes tipos de cosas personalizadas de acuerdo a tus hábitos, ¿no? De navegación en ese portal. Todas tus búsquedas que hayas realizadas. Hay un libro que se llama Everybody Lies, muy bueno, ¿no? Que habla sobre todo lo que dicen las búsquedas de ti. Y de hecho, si al tiempo, al final comparto un poquito más de información. Tus comentarios y reacciones a publicaciones, todos tus likes. Por ejemplo, todo buena parte del algoritmo de las redes sociales funciona en base a tus likes, y no solo a tus likes, el algoritmo también detecta cuánto tiempo duras viendo una publicación, aunque no reacciones a ella, aunque no le des like, pero al algoritmo no lo engañas, porque con que te le quedes viendo mucho tiempo, ¿no? A una publicación, sabe que te interesó, ¿no? Si estás viendo a lo mejor una foto de tu ex, ¿no? Pues no le vas a dar like porque no quiere que sepa que la sigues viendo. Pero el algoritmo, la plataforma sí va a saber que sigues viendo a esa persona y que la sigues, pues de alguna forma siguiendo y que te sigue interesando todo lo que publica. Todo lo que subes a la nube, todas las fotos, todos los videos que tomas, que subes, tus ubicaciones, todo eso se vuelve un dato personal, permanente. Todos los que son tus amigos o contactos también es un dato personal que, pues, por supuesto que puede llegar a ser incluso hasta sensible. El directorio telefónico de tu equipo móvil, tus conversaciones digitales, ¿no? Ya sea por texto en WhatsApp o por mensajes de audio o por llamadas telefónicas, ¿no? Tradicionales, ahora las llamadas de WhatsApp o las videollamadas, etcétera. Pues todo eso son datos personales digitales. Todas las aplicaciones que tienes instaladas y con toda la información que contienen, ¿no? Hay aplicaciones que recaban datos personales, por ejemplo, de tu dieta, de tu peso, de tu ejercicio, ¿no? Que ahí va registrando cuando haces ejercicio, de cuando tomas agua. Incluso hay aplicaciones que ayudan a las mujeres a llevar su ciclo menstrual, etcétera. Son datos personales que manejan las aplicaciones y que, por supuesto, que deben de ser protegidos. Tu ubicación, ¿no? Bueno, la de tu teléfono, que es prácticamente la misma, ¿no? Presente o histórica, que incluye los sitios y lugares que visitas. Y toda esta información, todos estos datos personales digitales se van a la nube y generan lo que conocemos tradicionalmente como el Big Data, ¿no? El Big Data es toda esta gigantesca cantidad de información, ¿no? Definida por las 3 Bs, por su variedad, por su volumen y por su creciente velocidad, ¿no? De tamaño, de expansión, ¿no? Entonces, todo lo que estamos dejando cuando navegamos en Internet va dejando una estela de datos personales
se va o que se concentra en esta nube gigantesca que está en los servidores que se llama Big Data. Y este de datos personales que también van generando las búsquedas de Google, por ejemplo, el día de ayer, si ustedes se meten aquí a Google Trends, pueden ver pues lo que está buscando la gente. Aquí en México, estas fueron las tendencias de ayer, pero ustedes pueden buscar estas tendencias por ciudad, por país, por el mundo, por hora, por tema, y ver qué es lo que está buscando la gente. Todo esto, toda esta estela de datos, cada que ustedes hacen una búsqueda en Google, es parte de la estela de datos personales que están dejando, ¿no? Entonces, insisto, por ejemplo, ayer pues la búsqueda o las dos búsquedas fue el tema del mariachi por el doodle que hizo Google y el tema de Best Buy porque anunciaron que se iban de México, ¿no? Y ya después vinieron otro tipo de búsquedas, Valentín Elizalde, Grammys, etcétera. Bueno, esto es Big Data, ¿no? Son toda esta información que vamos dejando y que se está concentrando. Y parte de esta Big Data, me gusta esta página de Google Trends, porque Google Trends pone parte de esta Big Data en manos de cualquier persona, de cualquier usuario de Internet. Digo, la Big Data, por ejemplo, de Facebook, pues no está disponible para cualquiera, ¿no? O sea, tú puedes ver, pues sí, de tus contactos, su historial, y si te metes puedes ver sus fotos y de sus publicaciones, parte del Big Data, pero nada más tienes acceso a una mini porción de ese Big Data. En cambio, Google Trends pone en manos de todos los usuarios de Google, de cualquier usuario de Google, el Big Data de las búsquedas, ¿no? Y esto es súper interesante para analizarlo y conocerlo, ¿no? Que es lo que se está buscando. También Twitter también pone el Big Data de las búsquedas más recientes, de los que son los llamados trending topics y cuáles son los del día, etcétera. También Twitter hace un esfuerzo para que los usuarios conozcan esto. Y ya que tenemos el Big Data, viene este tema de minería de datos, ¿no? Minería de datos es ese esfuerzo, ¿no? Que hacen, pues, normalmente estas compañías para extraer información y conocimiento de estos datos que como información cruda no tienen mayor relevancia, ¿no? Pero que utilizando los mecanismos adecuados, que pueden ser a través de inteligencia artificial o machine learning, y también a través de análisis estadísticos, se puede obtener y procesar información y traducirla en conocimiento, ¿no? Entonces vamos de las bases de datos gigantescas. Las bases de datos de Big Data, hagan de cuenta que son como si fueran un tiradero de basura, ¿no? No tienen forma, no tienen nada, incluso hasta pueden dar asco de ver tanta información ahí que no tiene sentido. Pero detrás del tiradero de basura, quien realmente se quiera arremangar y meterse, va a encontrar muchísimas cuestiones valiosas, ¿no? Y eso es lo que hace la minería de datos, es el equivalente, ¿no? Es el proceso como de la pepena de la basura, es lo mismo, ¿no? Es ir, clasificar, de alguna forma, encontrarle sentido a la información, empezarla a clasificar y traducirla. Obviamente lo de la basura, pues ¿en qué lo traducen? Pues en reciclaje, ¿no? Van y venden, ¿no? Todo lo útil. En la minería de datos, en el Big Data, toda esa acúmulo de información lo traduces en conocimiento y eso es lo que vendes. Eso es lo valioso, el conocimiento. ¿Cuánto cuestan los datos personales? Hay un dicho anónimo que dice que si tú no estás pagando por algún producto, significa que tú eres el producto, ¿no? Entonces, si tú no estás pagando por Facebook, si tú no estás pagando por Google, por Gmail, por Twitter, por TikTok, por Instagram, por YouTube, quiere decir que tú eres el producto, ¿no? Y están explotándote. ¿Y cómo explotan ellos toda la información? Pues ya vimos a través de conocimiento, cómo te hacen un perfil digital y ese perfil digital lo venden a quienes te quieren vender algo, ¿no? Así de fácil. Entonces, entre más naveguemos por las plataformas, más grande o más detallado es el perfil digital nuestro y mucho más susceptibles somos de ser explotados, ¿no? De ser manipulados para hacer o comprar algo que pues de otra forma no hubiéramos comprado. Hace algunos años, una analista norteamericana, Rani Molla, hizo un estudio donde llegó a concluir que el Internet estaba bajando de precio y cada vez era más barato gracias a la publicidad, y especialmente a la publicidad basada en datos personales. Y ella concluyó que si no existiera esta publicidad basada en datos personales, o sea, si las empresas no estuvieran explotando esto, el costo por Internet en una casa sería de $35
$35 por persona al mes. Eso más o menos es lo que costaría realmente el Internet si el Internet no tuviera este tema comercial de publicidad basado en nuestros datos personales. O sea, una familia aquí en México de 4 personas, en vez de pagar, ahorita se paga por Internet, no sé, 200, 300 pesos, tendría que pagar 3,200 pesos al mes en su casa para tener su Wi-Fi, su acceso a Internet, su cable módem, ¿no? Y por ejemplo, este libro que les comentaba hace rato, Todo el mundo viente, de Seth Stephen Davidowitz, comenta él hace minería de datos justamente del Google Trends, y él empieza a analizar las búsquedas de Google, las bases de datos de búsqueda de Google, y empieza a encontrar patrones y empieza a encontrar sentido para llegar a algunas conclusiones. ¿Por qué se llama así el libro? Porque su premisa, su hipótesis inicial parte de que todas las personas mentimos, excepto cuando hacemos una búsqueda en Google. Es el único lugar donde no miente una persona, cuando hace una búsqueda en Google. ¿Por qué? Porque no tiene ningún incentivo para mentir. Si llegan a ti en la calle y te hacen una encuesta, pues a lo mejor por desconfianza contestas algo diferente a lo que te estás realmente creyendo, ¿no? Pero cuando es una búsqueda de Google, no mientes porque no hay ningún incentivo para mentir. Entonces, a través de esas búsquedas, él encuentra patrones que se pueden traducir en conocimiento en materia de sexualidad, en conocimiento en materia electoral, en conocimiento en materia económica. Él encuentra patrones, por ejemplo, que permiten predecir qué candidato va a ganar una elección, únicamente a través de las búsquedas que hace la gente de Google, ¿no? Todo esto lo plantea él en su libro, ¿no? O él plantea el porcentaje de población homosexual basado en las búsquedas en Google en una ciudad o en un estado o en un país, ¿no? Y de hecho es muy interesante porque llega a la conclusión de que el porcentaje de personas homosexuales es prácticamente idéntico en estados permisivos que en estados donde está prohibida la homosexualidad, y eso lo llega a la conclusión a través de las búsquedas que hace en Google. Bueno, es tan interesante su estudio o sus estudios que él empezó a hacer en base a estas búsquedas que el propio Google lo contrata y lo convierte en su analista. O sea, Google se da cuenta de lo importante y de lo capaz que es esta persona y lo contrata, ¿no? Entonces se convierte en analista de Google. Les recomiendo mucho el libro si quieren saber más de este tema. Y no finalmente, pero ahora para cerrar con esta importante introducción a lo que es el riesgo de la privacidad, vamos a definir lo que es la privacidad, ¿no? De acuerdo a la ONU, y de acuerdo a la Constitución mexicana, la privacidad se define como este derecho que tenemos a no ser sujetos de injerencias arbitrarias en nuestra vida privada, en nuestra familia, en la correspondencia, en el domicilio. Este derecho tradicionalmente era en contra de los famosos cateos o retenes, ¿no? El derecho original era de que no te podían llegar sin una orden judicial a revisar tu casa, tus papeles, tus documentos, o parar en la calle y revisar tu coche, etcétera. Pero ahora con las redes sociales digitales y con el Internet, pues se ha ampliado este derecho a que nadie tiene derecho a conocer tus hábitos de navegación, por ejemplo, o toda la información que tú no quieras compartir. Y sobre este tema viene un concepto muy interesante del doctor Diego García Ricci, que es el concepto de la autodeterminación informativa. ¿Qué significa este concepto tan importante? Dice que el derecho a la privacidad, el derecho a la autodeterminación informativa significa que el Estado garantice, que el gobierno nos garantice que únicamente se conozca en nuestra vida privada, en nuestra vida íntima, aquello que nosotros estemos dispuestos a que se conozca, ¿no? Y que nosotros podamos decidir cuándo participamos en la vida pública o en la sociedad y cuándo nos retiramos con nuestra vida privada de ella. Entonces aquí varía, ¿no? Ya cada quien determina o autodetermina qué quiere compartir y qué no quiere compartir, ¿no? Si tú quieres subir una foto mientras estás de vacaciones en traje de baño, es tu decisión. Hacerlo está bien, es tu derecho de autodeterminación informativa. ¿Te gusta que te vean en traje de baño? Perfecto. Pero si alguien, por alguna razón, la que sea, no quiere que se compartan sus fotos en traje de baño, no quiere que nadie le tome fotos y menos la comparta, si tú le tomas una foto a esa persona y la subes en contra de su consentimiento en traje de baño, por supuesto que estás violando su derecho a la autodeterminación informativa de esa persona, porque esa persona no quería que se compartiera, que se difundiera, que se diera a conocer esa foto concreta en traje de baño.
Por supuesto que esto ahora tiene muchísimo que ver con la llamada Ley Olimpia y con la violencia digital y con los llamados PACs, ¿no? Que son violaciones a la autodeterminación informativa, ¿no? Una persona que a lo mejor sí se toma fotos íntimas, pero lo hace con un objetivo, que ese objetivo es únicamente que las vea otra persona, no hay otro objetivo detrás. Y si esa otra persona viola esa autodeterminación informativa, entonces está ya actualmente violando también la ley y además está siendo incluso sujeta a un posible delito, ¿no? Incluso a acabar en prisión, ¿no? Obviamente la privacidad en servidores o personajes públicos es diferente, ¿no? El rango de privacidad que el de aquellos privados, ¿no? Entonces, ahora que todos ustedes como jóvenes veo que tienen mucho ímpetu en ser influencers y en tener sus canales de YouTube y en tener sus lives en Instagram, tienen que tener mucho cuidado porque si llegan a ser influencers realmente, la protección que van a tener a su vida privada será mucho menor de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia y no podrán exigir el mismo respeto a su privacidad que puede exigir alguien que no sea un personaje público o un servidor público. Y ahora sí cerramos con los riesgos de la privacidad, ¿no? Hay 5 principales riesgos a la privacidad que podemos encontrar en Internet, en lo general, y en las plataformas de redes sociales digitales actualmente en lo particular con mayor agudeza, que son estos 6. El primero es el consentimiento. Este riesgo deriva de lo que nosotros solitos subimos, ¿no? Si nosotros subimos solitos, sin que nadie nos obligue, que vamos a salir de vacaciones 2 semanas, ¿no? Estamos en el aeropuerto, vamos 2 semanas a Europa y al rato regresamos y nos robaron la casa. Bueno, fue un riesgo derivado del consentimiento porque nosotros mismos, compartimos esa información. Hay otro riesgo que es el consentimiento sin conocimiento. Este tipo de consentimiento es muy popular en todas estas aplicaciones, ¿no? ¿Cómo te verías de mujer? ¿Cómo te verías de viejo? ¿Cómo te verías, no sé, con barba? ¿No? ¿Qué personaje de Disney eres? ¿Qué animal eres? Todo este tipo de aplicaciones, nosotros estamos dando un consentimiento sin que estemos conscientes de que lo estamos dando para que accedan a muchísima información, a muchísimos datos personales nuestros que después puedan utilizar. Así fue como Cambridge Analytica se hizo de toda la información que obtuvo a través de quiz, a través de preguntas, ¿no? De carácter de personalidad, ¿no? ¿Qué fruta eres? Etcétera, etcétera. A través de esas aplicaciones, de esos quiz, fue que se hicieron de esta información y tú diste tu consentimiento sin estar completamente consciente de que lo estabas haciendo. Es otro riesgo de la privacidad. El tercer riesgo es violación a tu consentimiento, ¿no? Aquí entra otra vez el tema de los PACs, ¿no? Aquí entra el tema de Cambridge Analytica que se demostró que sí había violado. O sea, tú le entregaste la información, pero al final violó, ¿no? Excedió el consentimiento porque no tenía por qué compartirla para otro tipo de fines políticos, ¿no? Electorales. Entonces, si tú compartes algo, pero no para un fin y quien lo recibe lo usa para otro fin, violó tu consentimiento. La minería de datos ya la desarrollamos ampliamente, ¿no? Que es un riesgo, por supuesto que sí es un riesgo, porque a través de la creación de un perfil digital tuyo, pues pueden explotarte, pueden manipularte, ¿no? De muchas maneras, inconscientemente además, sin que tú te des cuenta, ni te vas a enterar. Accesos no autorizados, ¿no? Esto es cuando alguien accede a una base de datos sin tener permiso para hacerlo, como lo que pasó con la función pública que sin desearlo expuso a 830,000 funcionarios públicos a su declaración patrimonial, o por ejemplo si alguien agarra tu celular y lo desbloquea y ve todo lo que tienes sin tu permiso, es un acceso no autorizado, ¿no? Si tú olvidas tu celular por ahí, ¿no? Y llega tu mamá o llega tu pareja y lo desbloquea y empieza a leer todos tus mensajes, eso es un acceso no autorizado y es un riesgo a la privacidad, ¿no? Los hackeos, por ejemplo, me llamó la atención porque lo comentaban mucho cuando hicimos el ejercicio, cuando en realidad es el que menos se usa porque es el más complicado de todos, ¿no? Actualmente damos nosotros tanta información personal de manera voluntaria que ya los hackers ya ni siquiera se toman la molestia de estarnos hackeando los celulares, ¿no? Son muy raros ya los casos de hackeo y normalmente se dan pues desde los gobiernos, ¿no? Porque las empresas ya tienen información, muchísimas de la información que necesitan ya la tienen. Sin embargo, sí, por supuesto, que puede haber un hackeo que te pueda perjudicar, ¿no? Pero sería un hackeo más bien a las empresas que tienen tu información que a ti directamente. Y finalmente, pues concluyo
recomendando que no confíe en su secreto ni al... con esta frase de Beethoven que me encanta muchísimo. Decía Beethoven, no confíes tu secreto ni al más íntimo de tus amigos, porque no vas a poderle pedir la discreción que tú mismo no tuviste al confiárselo, ¿no? Así de fácil. Si no queremos que algo se sepa, no se lo confiemos a nadie. Y si se lo vamos a confiar a nadie, partamos de la premisa que se va a volver público ese secreto tarde o temprano, ¿ok? Y va a ser por culpa nuestra, no por culpa de tu amigo, no por culpa de la plataforma de redes sociales, no por culpa del hacker, va a ser por culpa tuya por haber sobrecompartido, ¿no? Por haberte expuesto, el famoso oversharing, por haber expuesto información de más. Hay que reconocer y hay que partir de una premisa que es muy probable que las redes sociales digitales sean como una droga. ¿Por qué? Porque la interacción social que producen en nuestro cerebro, como la oxitocina y la dopamina, nos hacen sentir bien, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir este tipo de aceptación social, estamos acostumbrados a recibir palmaditas en la espalda, estamos acostumbrados o el cuerpo humano evolucionó para que este reconocimiento social nos produciera placer, porque de esa forma seguíamos contribuyendo a la sociedad. El problema es que las redes sociales nos dan dosis de placer demasiado sobrenaturales, demasiado elevadas, mucho más allá de lo que tradicionalmente recibíamos cuando sacamos un 10, ¿no? Que íbamos en el kinder y llegamos con una estrellita en la frente y nos apapachaban y ay. Normalmente esto lo recibíamos pues si bien nos iba 2 o 3 veces a la semana. Actualmente las redes sociales nos permiten este tipo de placer diariamente y en muchas dosis, pero cada vez, como cualquier adicción, cada vez queremos más y más y más, y eso genera riesgos. ¿Qué riesgos genera? El riesgo de sobrecompartir, ¿no? Si ya me tomé una foto en esta pose y recibí 50 likes y la próxima vez que me la tomo en esta pose nomás recibí 40, ahora busco una pose más atrevida, ¿no? Para poder recibir más satisfacción, más likes y poder llegar a obtener pues ese placer, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que apostarle a una nueva cultura de la privacidad, ¿no? Limitar el uso del Internet y de las redes sociales, dividir las cuentas, lo que ya les decía, ¿no? Si vamos a utilizar las redes sociales para la educación en la universidad, ya seamos estudiantes o profesores, hay que tratar de manejar por cuenta separada tanto la de redes sociales como la de correo electrónico, incluso hasta el número telefónico de WhatsApp, ¿no? Uno nada más para el trabajo si es posible, ¿no? Evitar instalar aplicaciones innecesarias, evitar compartir información de manera innecesaria, y controlar nuestros impulsos sociales en línea, ¿no? En atención a los tiempos, a los 90 minutos que tenía, aquí doy por culminada mi presentación, esperando haber dejado sembradas pues las suficientes inquietudes para que pues a partir de esto puedan ustedes también empezar a tener, pues a hacer un uso mucho más inteligente de estas plataformas. Por supuesto que tienen muchos pros, pero también están los contras y todavía no sabemos, como dicen los norteamericanos, the jury is still out. El jurado todavía no ha tomado la decisión si las plataformas son más beneficiosas o más perjudiciales para la sociedad, pero pues mientras se determina, pues hay que usarlas con responsabilidad, ¿no? Ponían en la analogía, una analogía común, pues ponerle las redes sociales digitales a los niños, a los jóvenes, sin hablarles de todo este tipo de temas primero y capacitarlos bien sobre los riesgos que implican, es como darle las llaves de un carro de 300 caballos de fuerza sin licencia de conducir a un adolescente de 13, 14 años. Es lo mismo, son muy riesgosas. Por supuesto, como cualquier herramienta, o sea, un carro no es ni malo ni bueno por sí solo, ¿no? Incluso la pólvora no es ni malo ni buena por sí sola. Igual las plataformas de redes sociales quizás no sean malas o buenas por sí solas, pero sí las usamos mal, por supuesto que pueden ser perjudiciales para nosotros, para nuestra salud, volverse adictivas o volvernos esclavos de las mismas, ¿no? Y de los las empresas que utilizan todos estos perfiles digitales para manipularnos, ¿no? Incluidos también los políticos. Muchas gracias. Maestro Salvador, excelente su ponencia. Quisiéramos formularle brevemente dentro del espacio que todavía tenemos de su conferencia para formular una pregunta de nuestra audiencia. ¿Qué datos personales debemos de poner en nuestras redes sin ponernos en riesgo? Bueno, pues creo que dentro de la exposición lo comenté, la menor cantidad posible.
Yo originalmente, pues ya cuando abrí Facebook, pues ya era grande, ¿no? Ya tenía, ya estaba casado, ya tenía hijas, y se me hizo muy fácil empezar a subir fotos a Facebook, ¿no? De todo, ¿no? Y ahorita, la verdad, digo, de ninguna me arrepiento como tal por las consecuencias que haya tenido, pero ahora que lo veo en perspectiva, ya conociendo todo esto, por supuesto que mi recomendación es la menor cantidad, ¿no? El tema de que dónde estás comiendo, qué te estás comiendo, en qué película estás viendo, con quién le estás viendo. O sea, esa necesidad de estar, de que si no lo difundo en redes no existo, hay que tratar de superarla, porque de verdad que es un boomerang, ¿no? Y tarde o temprano nos va a regresar y nos va a pegar en la cara. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, insisto, estas plataformas están buscando la manera de dos cosas. La primera, de tenernos ahí la mayor cantidad de tiempo que sea posible navegando, y la segunda, de vendernos la mayor cantidad de productos que sea posible. O sea, las plataformas que hacen, generan perfiles digitales en base a toda esta información, y ese perfil digital lo subastan ¿a quién? Al mejor comprador. Y literalmente, la publicidad en redes sociales digitales se hace a través de subastas. Es literal, ¿eh? Ustedes van a publicitar, a pautar algo en Facebook, va a ser a través de subastas, y Facebook va a poner a competir su perfil digital entre todas las compañías que estén interesadas en venderles algo, ¿no? Entonces, entre menos cantidad de información compartan, menos vulnerables van a ser, porque su perfil digital va a ser más reducido y va a ser más difícil que los segmenten al grado de que les estén atacando con cuestiones a las cuales simplemente no se puedan resistir por su personalidad. Maestro, interesantísimo, muy pertinente el tema que nos expone. Hemos quedado pues muy satisfechos con esta ponencia, con este tema tan actual que nos confiere pues a todos la importancia de tener que cuidar este aspecto de la digitalización de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Quisiéramos agradecer de esta manera la presencia de nuestro conferencista a la distancia. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte reconocimiento, nuestro agradecimiento por su generosidad, por habernos acompañado, maestro Salvador Romero Espinosa, a nuestras autoridades universitarias, al maestro César Omar Mora Pérez, jefe del Departamento de Administración, a nuestro claustro de profesores, a nuestros alumnos. Muchísimas gracias, invitándolos. A las 11 de la mañana tenemos la conferencia Estrategias Empresariales y Manejo de Pandemia. Muchísimas gracias, enhorabuena, con su venia a todos. Muchas gracias.